entendemos que para poder ser salvos es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Esa salvación viene de un arrepentimiento, viene de un cambio. Voy a dejar acá ingresar otra vez a Caro. Viene de un cambio, viene de dejar el viejo hombre y practicar una nueva vida para Cristo, como seguidores de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de esa salvación que Dios nos ha entregado por medio de su Espíritu Santo cuando Él nos hizo nuevas criaturas. Vamos a hablar de que la salvación es por gracia y que tenemos una salvación segura. Entonces les quiero preguntar, ¿qué es gracia para ustedes? Preguntaste qué era la gracia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es el favor inmerecido que nos da Dios a nosotros? Muy bien. Eres Ana, ¿cierto? Que no Sí, puedo ver. Ana María. Muy bien, ahí está. ¿Y qué es salvación? La acción de ser salvado de algo, de alguien, Uh-huh. prácticamente. Entonces, si buscamos por allá en Google, nos va a decir que vamos a ser librados de algún peligro, como salvados de algo malo que nos pueda ocurrir. Dentro de la palabra encontramos que esa libertad es de la esclavitud, del dominio, del pecado, de una vida pecaminosa. Mediante la muerte de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, Minata, puedes ir a Hechos 4:12 y lo lees, por favor. Regálame un minutico mientras lo busco. Uh-huh. Hechos 4, 11 y 12, ¿sí? Uh-huh. Dice 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Listo, amén. Y bien dicho, como dijo Ana María, es un favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. Tenemos que tener en cuenta que Dios no estaba obligado, no era responsable de nosotros, no era su deber salvarnos, sino que Él lo hizo generosamente, Él lo hizo sin menospreciar a nadie, a pesar de que fuimos nosotros rebeldes delante de Él, obedientes, nos desviamos, nos opusimos a su voluntad, a sus mandamientos, a pesar de que somos unos tristes pecadores. Él lo hizo por amor a nosotros, sin nada que pueda merecer algún hombre o podamos mostrarle a Dios que hay algo bueno en nosotros. Entonces, pues, ya que estamos por aquí en Hechos, vamos a Hechos 15:11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora preguntémonos, ¿qué motiva a Dios para salvarnos? Joelito, ¿tú qué crees que motiva a Dios para salvarte? Es que yo lo que estaba pensando, o sea, bueno, es que Dios primero pues nos decidió amar, pero lo miraba, no sé, como una manera de cuidar lo que Él creó, o sea, no sé cómo explicarlo, como de
o sea, de como lo que él hizo que no se perdiera, para que, pues así su nombre fuera exaltado, para que, mejor dicho, que no se diga que hizo cosas malas, algo así. Sí, amén. Por ahí también estaba revisando el versículo que al comienzo les decía que Dios nos amó para su propia gloria. Y en Isaías dice que Él fue nuestro hacedor, nuestro creador para su propia gloria. Y cómo Dios va a interiorizar su gloria por gente pecadora. Entonces, claramente Él por sí mismo y por su creación también decidió salvarnos. Muy bien. ¿Y por qué Dios te salvó, Camila? Camilita. Cami. Cami, Sí. ¿aló? Es que no, se me entrecorta. ¿El resto me escucha bien? Sí, mi Cami. ¿Me podrías Ok. repetir, por favor? Sí. ¿Qué motiva a Dios para salvarte? ¿Por qué crees que Dios eh, decidió salvarte? Por su amor hacia mí. O sea, Por amor. porque yo siempre, o sea, he sentido que Él es el dueño del universo y que aún Él sabe mi nombre, entonces su amor hacia mí lo motivó para que pudiera estar con Él en la eternidad. Muy bien. Listo, entonces pues vamos a buscar estos versículos. Juanda, nos ayudas con Romanos 5:8 y Carito, ¿me ayudas con Juan 3:16? Dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y Carito, ¿cómo vas? Ya, lo que pasa es que siempre hasta ahora se me va el internet, no sé por qué. Pero ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, claro. Ah, bueno. Ah, perfecto. Entonces ya estoy aquí desde el celu. Entonces dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, lo primero que motivó a Dios es su amor. Y nunca podremos entender ese amor de Dios humanamente, no podremos describirlo, definirlo, porque es un amor tan perfecto, es un amor desinteresado, incondicional. Muchas veces nosotros ponemos a otras personas bajo condiciones para poder amarlas. Pensamos que, no sé, nos debe hacer feliz o debe cumplir con nuestros caprichos o ponemos eh, una persona ideal, un listado para que esa persona cumpla para poder amarla, pero Dios no puso condiciones, no puso ni la más mínima condición en nosotros. Y aún así, pues siendo nosotros pecadores y con tanta maldad en nuestro corazón, decidió amarnos. También es por su abundante misericordia. A mí me encanta leer en la palabra cuando la Biblia dice que eh, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Yo amo leerlo una y otra vez porque eso refleja el carácter de Dios y sus atributos, de saber que Él no ha derramado su fuego consumidor sobre nosotros, no ha hecho lo que debería hacer con gente pecadora, con gente desobediente, que no le ama, que no le busca, y dice como, estoy siendo paciente, estoy siendo lento con mi ira para con ustedes, porque Él es grande en misericordia, Él es rico en misericordia. Entonces, vamos a leer estos versículos. Si quieres, Carlos, me ayudas con 1 Pedro 1:3 y Andresito, me ayudas con Tito 3:5.
Cami, ¿Tito qué? 3:5. Primera de Pedro 1:3. Ujú. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias. Y Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Me encanta esto porque nuevamente nos recuerda que en nosotros no hay ninguna bondad ni algo de justicia o algo bueno en nosotros. Y aún así, con nuestro pecado, Dios extendió su misericordia por medio de Jesús en un plan divino que hizo a través de Cristo. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuánto cuesta la salvación? A nosotros nada, pero a Dios le costó más de lo que podemos imaginar, que fue la vida de su Hijo. Sí, así es, porque como hablábamos y como veníamos leyendo, la salvación es por gracia. Es decir, es ese favor que nos da Dios, que nos regala esa salvación tan grande de forma gratuita para nosotros, pero para un gran costo para Jesús. Si Dios hubiese exigido una cuota, muchos no podríamos pagarla. Si hubiera puesto otro plan donde sencillamente pagáramos con holocaustos, con sacrificios, con ofrendas, pues muchos no podríamos obtener esa salvación. Y además la salvación nadie la puede pagar. Vamos a verlo en el Salmo 49, de 6 a 8. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, alegar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. También si nosotros vamos a Isaías 1, el Señor le dice al pueblo de Israel, ya estoy cansado de carneros, de holocaustos, de sus sacrificios, de sus fiestas, estoy hastiado de lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes puedan darme para mí es como un trapo de inmundicia. No hay nada que nosotros podamos hacer para que podamos obtener el reino de los cielos, para que podamos sencillamente acercarnos a Dios o tener un corazón que le agrade. Entonces, nada puede pagar esa salvación, no puede comprarla. Solo puede ser mediante Jesús. Ahora, alguien que me ayude con Apocalipsis 3:20. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 3:20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok. Ahora, nuevamente vamos a Efesios 2, del 8 al 9.
Y otra persona que vaya a Isaías 64:6. No fue por nuestras obras piadosas que Dios nos salvó. Sí, pero Efesios 2 del 8 al 9, ¿qué dice? Espérate un momento. Un momento. No te preocupes. Dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, así es. Muchos pensamos que una actitud religiosa, una actitud eh, de oración, de buenas obras, de hacer el trabajo por el prójimo, eh, vivir una vida tal vez humanista y tener diferentes filosofías de ser una buena persona nos va a salvar. Pero como dice Efesios 2 del 8 al 9, que esto no es por obras. Primeramente tenemos que reconocer esto, que no es cuánto hagamos para obtener el reino de los cielos, porque no es por obras, sino es Dios quien se lleva toda la gloria por medio del sacrificio de su Hijo. ¿Alguien tiene Isaías 64:6? O yo lo tengo acá, no sé si alguien lo tiene. Listo. Como les decía ahorita, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y ningún acto religioso, rezo, una vida por muy bondadosa que parezca, muy generosa que parezca, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué debemos hacer, o sea, ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿Qué piensan ustedes respecto a orar bien delante de Dios? ¿Está difícil la pregunta o no la entienden? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Em, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios finalmente con lo que hagamos? O sea, si no es por obras, si esto no me salva, si esto no me lleva al reino de los cielos, entonces, ¿cómo finalmente podremos hacer realmente una buena obra delante de Dios? Yo creo que, bueno, eso implica varias cosas. Primero, pues está el creer, ¿sí? El nacer de nuevo, y eso pues, lo vimos la vez pasada, ¿no? El creer, confesar los Ujú. pecados y arrepentirse. Yo creo que ese es el primer paso y lo más básico. Segundo, lo que dice en Romanos 12:2, ¿no? Cuando dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y yo creo que Ujú. eso implica el hacer la obra, ¿sí? Cuando digo, Padre, te quiero entregar que este cuerpo, que esta vida sea sacrificio vivo, santo y agradable a ti, es una vida que está apartada del mal y una vida que le sirve. Y, pues, el verdadero servir a Dios
está en compartir esa salvación tan grande que acabamos de ver, ¿sí? No quedándola para nosotros mismos. Y otra cosa importante, esto creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo ahorita. Dice Colosenses 2. Uy, espérame. Colosenses Tranquilo. 2.8. Colosenses 2.8 nos dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces acá Colosenses nos está diciendo, ojo con seguir leyes y cosas que estén fuera, pues, de los rudimentos del Señor Jesús, porque muchas cosas que mucha gente vive y sigue no son cosas que realmente son para salvación y no son para vida eterna. Sí, mucha gente vive bajo el típico, tengo que hacer cosas buenas para llegar a la eternidad, tengo que, sí, pero lo realmente importante está en creer y en hacer la obra. Y ya. Ok, sí, gracias, Juanda. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? Bueno, ok, ¿quién va a hablar? Yo, ¿Sigue? Habla. Sí, lejitos, pero sí. Tito 2:11 dice, por la gracia de Dios, ya ha sido revelada la falta de salvación en todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los patrones pecaminosos y no tenemos alguna de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Respecto a lo que si bien no es por obras, sí es como una instrucción de parte de Dios, digamos, en la vida sana. Muy bien. Y creo que ahí está el punto de partida y también con lo que mencionaba Juan David al comienzo, y es que debe iniciar desde el arrepentimiento. Si nosotros no tenemos vida espiritual, si nosotros no nacemos de nuevo espiritualmente, el que no nace del Espíritu, pues no va a hacer buenas obras, no va a agradar a Dios, no va a vivir para la gloria de Dios. Y como decía Caro, es buscar ese camino de santidad, pero nosotros mismos no producimos santidad, no generamos vidas santas en nuestras propias vidas, sino que es Dios quien nos santifica. Por eso lo primero es ser salvos por su gracia y por consecuencia vamos a hacer buenas obras. Entonces, pues vamos a ir a Efesios 2:10 y Tito 3:8. El primero que lo encuentre. Efesios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anden en ella. Precisamente acá nos responde que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para producir buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ella. Y Dios lo pensó así de antemano. Y ahora vamos a Tito 3:8. Yo, Mikami, ¿sí me escuchas? Aló. Sí, sí te escucho. Ok, entonces dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que primero nosotros pasamos por el arrepentimiento,
y tenemos un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de voluntad en nuestra actitud, en nuestra conducta, y fruto de eso tenemos buenas obras. Antes de eso no podemos ejecutar nada bueno, ni actuar bien, ni agradar a Dios. Ahora llegamos a un punto a decir, todos necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Andresito, ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? Em, Eso que acabaste de decir es supremamente clave. Somos primero salvos por la gracia de Dios y gracias a eso podemos obrar bien. Y ahí es donde entra realmente la gracia de Dios. La gracia es esa llenura, esa presencia de Dios, ese favor de Dios que nos permite ser guiados efectivamente para hacer esas obras, para obedecer su palabra, para agradarle a Él, para ayudar a nuestros hermanos, al prójimo, para cumplir, digamos, con esa palabra que Él nos envía, que Él nos manda. Ahí es donde la gracia de Dios empieza pues a actuar. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar respecto a por qué necesitamos la gracia de Dios? Bueno, le di un enfoque respecto a esa gracia como ese favor de Dios en acción en nosotros. Pero habla ese medio. Entonces, ahí digamos que llevándolo hacia la salvación, es imposible que nosotros, por nuestra propia gracia o por nuestros propios esfuerzos, podamos encontrar salvación. Y por eso es que necesitamos de su gracia, de su perdón, de su favor, de su amor. Amén. Entonces, ¿me ayudan con estos versículos, por favor? Carlos, ¿me ayudas con Romanos 3:23? Ana María, ¿me ayudas con Romanos 3, del 10 al 12? Y Joelito, ¿me ayudas con Jeremías 17:9? Yo ya tengo Jeremías. Bueno. Sí, léelo. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es, motivos porque nuestro corazón está corrompido, la condición de nuestro corazón no es apta. ¿Alguien tiene Romanos 3? No sé quién lo tenía, pero si quieres yo te ayudo a leerlo. Sí, el 23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Listo, otro punto es porque todos estamos bajo pecado. Y Romanos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es importante ahora que reconozcamos que la gracia de Dios actualmente se manifiesta a través de Cristo.
Entonces, vamos a leer 1 Corintios 1:4. Wanda, ¿me ayudas con ese versículo? Y Dani, ¿me ayudas con Juan 14:6? Y yo busco 1 Timoteo 5. Dice 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ok. Juan 14:6. Listo, búscalo y yo leo primera. Ah, listo, ya lo tienes. Así es. Y dice 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí podemos ver que el único camino, la única verdad, el único que nos puede salvar es mediante Cristo, que hay un único Dios. O sea, no es que hay diferentes dioses y que todos son el mismo Dios. No, es Jesucristo el mediador, es Jesucristo el que nos redimió, el que pagó el precio. El único camino, la única persona que se autoproclamó como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, fue el Señor Jesús. Y si nosotros lo rechazamos, si nosotros oímos este mensaje, si nosotros se lo predicamos a otros y lo rechazamos, estamos perdiendo finalmente ese camino a la salvación. Y ahora vamos a ver unos puntos, y es que la Biblia nos enseña que somos salvos mediante la fe. Entonces, esto nos lleva un poquito como a ver qué actitud debemos tener frente a esta salvación, o cómo podremos también explicarle a otra persona que sea salvo. Entonces, Valentina, ¿me ayudas con Juan 3:18? Minata, ¿me ayudas con Juan 5:24? Y Camila, ¿me ayudas con Juan 6:47? ¿Quiénes están en Juan? Juan 3:17, ¿sí? Sí, Juan 3:18. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo del Dios. Vale, se te escucha muy, muy pasito. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, acá ya nos está reconfirmando lo que vimos en el punto anterior, y es que si nosotros rechazamos, si nosotros decidimos no creer en él y creer en otros dioses, en otras ideologías, en otras filosofías, y rechazar este camino, dice que ya somos condenados. Ahora vamos a Juan 5:24. El que lo tenga. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, así es. O sea, es sencillamente el oír su evangelio, el oír su palabra de esta salvación y creer en él.
Creo que este versículo es muy claro. Y Juan 6:47. Yo lo tengo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Y la Biblia nos dice que somos salvos mediante Cristo. Entonces, vamos al libro de Primera de Juan. Entonces, vamos para Primera de Juan. Y alguien tome el 5:11, otro el 5:12 y el otro 5:13. ¿Quién tiene Primera de Juan 5:11? Yo lo tengo. Listo. El 5:11 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Entonces, la vida eterna está en su Hijo. ¿Quién tiene el 5:12? El que tiene El que tiene al Hijo tiene la vida, el que... ah, ¿Qué sigue? lo siento. Ah, ok. No, pero ya dale tú mi camino. Carito, léelo, tranquila. Ah, ok, ok. Ok, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y 5:13, ¿quién lo tiene? Amén. Ahora quisiera hacer aquí una pausa. Quiero saber si tienen alguna duda, algún comentario, si hay algo que no estén de acuerdo, no sé, qué piensan al respecto. ¿O todo bien? Si todo bien, digan todo bien. Todo bien, todo bien. A mí yo quiero pues como poner, agregar, a veces creemos como que ya Cristo lo hizo todo, ¿cierto? Como que todo fue a través de la gracia. Sí. Aló, qué pena, qué pena. Tranquilo. Sí, como que a veces todo ya lo hizo Cristo y nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces me parece muy chévere que la Biblia nos insta antes, por el contrario, ya que Cristo hizo pues ese enorme sacrificio, nosotros también hagamos buenas obras con su gracia, con su presencia, con su Espíritu Santo. Entonces no es como que ya listo, somos salvos y ya, así quedemos. Antes, por el contrario, ahí empieza creo que una tarea importante y es que Dios nos usa como sus hijos, sus herramientas para proclamar el Evangelio y para hacer testimonio. Amén, Andresito. ¿Alguien más quiere decir algo? Ok. Precisamente vamos como a esas advertencias frente a la salvación, porque ciertamente uno puede pensar que como Cristo ya hizo todo, como Él pagó el precio, como esto es un favor inmerecido que me hizo Dios, pues puedo vivir como yo quiera y Dios me va a perdonar lo que sea, lo que yo haga y tal vez terminas viviendo una vida pecaminosa, pero esa no es la voluntad de Dios, esa no es la obra que Dios está haciendo finalmente y pues no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestra salvación, tenemos que tener mucho cuidado con este camino de santidad. Entonces,
Vamos a leer lo que nos enseña la Biblia respecto a estas advertencias que finalmente nos pueden apartar del camino. Entonces, mi Caro lee Hebreos 2, del 1 al 3. Juan David, me ayudas con Mateo 10, 22. Andresito, me ayudas con Primera de Timoteo 5, 15. Camila, me ayudas con Hebreos 3, 12. Ana María, me ayudas con Primera de Juan 3, 8. Y Daniel, me ayudas con Hebreos 10, 26 al 29. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 2, del 1 al 3. Le leo. Es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Precisamente hoy en la tarde hablábamos un poco con Andrés respecto a estos versículos y él me decía que tenemos que tener muy en cuenta que los caídos recibieron su juicio, condenación, recibieron su retribución. ¿Cuánto más nosotros recibiremos esa justicia y esa ira de Dios si fallamos en este camino, si descuidamos nuestra salvación? Ahora, Mateo 10, 22. Mateo 10, 22. Aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así es, y esto es como otra advertencia, como al final busca llegar a este artículo. Hay un contexto donde estaban pasando persecución y la promesa es como, hágale, si usted persevera hasta el final, a obtener esa salvación finalmente. Y en este punto tenemos que tener muy en cuenta que el que nos persevera es Dios, ¿no? El que nos cuida es Dios, el que sostiene a sus hijos es Él. Pero siempre, siempre tenemos que estar advertidos, debemos estar atentos, debemos cuidar de nuestra santidad, debemos tener una actitud de temor y amor por el Señor. Ahora, ¿quién tiene 1 Timoteo 5:15? Yo. 1 Timoteo 5:15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bueno, en este versículo también nos habla de que hay gente que escucha a Dios, que está muy cerca, que siempre está ahí, pues, escuchando de la palabra, escuchando el Evangelio, pero prefiere finalmente escoger el camino del maligno. ¿Quién tiene Hebreos 3:12? Yo. Bueno, Hebreos 3:12 dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
otra advertencia, que tengamos mucho cuidado cuando nuestra fe se ve tambaleada, cuando empezamos a tener dudas, cuando dejamos de creer en Dios. Entonces, debemos tener mucho cuidado de finalmente apartarnos de Él. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Finalmente, un cristiano que constantemente el pecado sin luchar, sin ir a Dios y pedirle que, que le cambie genuino arrepentimiento y se deleita en su pecado sin dolerse, pues no es cristiano. Y Hebreos 10, 26 al 29. Ok. En esta parte, en esta sección, se refiere específicamente a las personas que por su voluntad propia han ido rechazar el camino de Dios, han decidido rechazar a su Hijo, han decidido rechazar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que conociendo y sabiendo y entendiendo todo el plan de Dios para sus vidas, deciden desviarse. Y voy a buscar acá. Este es Hebreos 10:26. Bueno, además también hay que reconocer que uno no puede sencillamente rechazar a Dios y volver a Él nuevamente para que se sacrifique por nosotros nuevamente, para que lo haga cuando nosotros queramos. Entonces esto nos advierte a tener una actitud de reverencia frente al conocimiento que Dios nos está mostrando, frente a su llamamiento, frente a sus propósitos para nosotros, porque uno puede oír una y otra vez el Evangelio y conocemos muchos que tal vez fueron cristianos o pertenecieron a una familia cristiana desde muy pequeños, finalmente han decidido rechazar lo que Dios ha hecho. Entonces, nosotros tampoco podemos tener esa arrogancia de pensar que la sangre de Jesús fue en vano, ese sacrificio. Ahora les pregunto, ¿qué debemos hacer cuando cometemos algún pecado? O sea, lo que vimos anteriormente es una advertencia y nos dice, si usted se hace practicante del pecado y se vuelve más bien un pecador y se deleita en el pecado, usted no ha tenido un cambio. Pero debemos tener en cuenta que todos los días pecamos, todos los días le fallamos a Dios, todos los días en nuestro corazón tenemos pensamientos y sentimientos que no son correctos. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando cometemos algún pecado? ¿Qué opinas, Dani?
Amén, Dani, muchas gracias. Sí, precisamente esta imagen que nos presenta Primera de Juan 2:1. Vamos rápidamente para allá. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, empieza hablándonos de la forma más tierna. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Imagínense la posición en la que se encuentra Cristo como abogado suyo frente a un Dios justo, juez, un Dios que nos juzgará por cada cosa que hagamos. Ahí está nuestro abogado, ahí está nuestro mediador, el que intercede por nosotros, el que le dice al Padre, yo morí por él, yo morí por Daniel, yo morí por Joel. Ahí está Jesús, confianza en que Jesús está siempre delante de nosotros y delante del Padre para interceder por nosotros. Joelito, ¿qué debemos hacer cuando cometemos pecado? Primero que todo, arrepentirnos. Ujú. Y pues de esto nos va mucho, pero yo creo que buscar un apoyo en su palabra y si es posible, también con alguien que nos pueda ayudar, porque creo que pues la mayor lucha de nosotros es no volver a caer en lo mismo. Sí. Entonces pedir ayuda. Sí, Joel. Muy sí. bien. Entonces vamos a Primera de Juan 1:9. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso también saber esto de que siendo hijos de Dios podemos ir a Él, confesarle lo que hemos hecho, cómo nos hemos sentido, hablarle de lo que está recurriendo a nuestros pensamientos, con qué estamos luchando, y que la palabra nos diga, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Proverbios 28:13 dice que el que confesare sus pecados y se apartare, ese alcanzará misericordia. No es como, ay, sí, te pido perdón y no, y es que yo hice esto y no sé qué, y usted no hace nada por apartarse. O le gusta estar en ese estado de pecado, le gusta practicarlo. Y precisamente como dice Joelito, no busca ayuda. Entonces, esto se trata también de una constante lucha, de batallar con todo lo que sea posible para alcanzar esa santidad, por cumplir los mandatos de Dios. Entonces, creo que hay muchas herramientas para apartarnos del pecado y es confesarlo también con nuestros pastores, con nuestros líderes, pedirle ayuda a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Hay muchos libros, hay mucho contenido en las redes que nos puede ayudar. Entonces, debemos, en vez de buscar ese deleite y esos placeres en el mundo, correr directamente al Señor en humildad, con un corazón quebrantado, confesarle nuestros pecados y buscar ayuda por cualquier medio. Y vamos a Santiago 5:16. El que llegue primero lo lee. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. También
pues es un punto donde debemos buscar también estar en paz con todo el mundo. O sea, la palabra nos dice que mientras estén nuestras fuerzas debemos buscar estar en paz con todos. Entonces, el perdón también se lleva a nuestro prójimo, a nuestro semejante, pedir perdón, perdonar. Esta es una tarea que también debemos llevar como cristianos. Y bueno, vienen las tareitas, pero antes de las tareitas quiero, quiero que pregunten, quiero que hablen, quiero que manifiesten sus dudas, sus inquietudes, qué está bien, qué está mal, qué dicen ustedes. Sí. Súper tu pregunta. Pues me encantaría tener en la mente cuál es el libro, capítulo y versículo donde habla al respecto, pero te puedo decir que esos niños que aún no tienen conciencia de pecado van al cielo. ¿Alguien quiere ayudarme con la respuesta? No sé, porque pues es muy puntual y de pronto necesitas más respuesta. Bueno, creo que no. Pero sí, Dani, esos niños que tal vez han sido abortados, que nacen y muy bebecitos mueren, pues estos van al cielo finalmente porque no han tenido una conciencia de su pecado. Pero a medida que van creciendo, creo que es en la edad de los 7 para arriba, más o menos, que ellos ya empiezan a reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya empiezan a tener una conciencia de que la ley está escrita en su corazón. O sea, ellos saben cuando están siendo egoístas, ellos saben cuando están haciendo mal, cuando no le están haciendo caso al papá y a la mamá. Entonces, por eso es muy importante que cuando Dios nos permita tener nuestra familia, tener nuestros hijos, les prediquemos el Evangelio desde muy bebés, desde el vientre. Yo creo estar ahí constantemente cantándoles, predicándoles el Evangelio, enseñándoles a ser obedientes, a, a reconocer a Dios. En un momento tendrán conciencia. Y después te busco el versículo. Sí, sí, por eso tenemos una gran responsabilidad en un futuro cuando Dios nos permita tener hijos. ¿Alguien más tiene algo que decir o, o que pasamos a la tarea o no quieren tarea? ¿Qué dices, Caro?
No, es que hablando de la tarea, yo no hice la tarea de la sesión pasada porque no estaba. O sea, sí estaba y no estaba. Como que regresaba, volvía. No, no te preocupes. Lo que pasa es que esta semana el material se envió pues para que también tuvieran presente la tarea, pero pues muchas veces los mensajes del chat pues se pierden o no lo alcanzan a ver, pero por ahí está el material, Nata lo envió. Entonces, si algo ahí lo puedes revisar y estaremos enviándoles el material para que lo estudien y también revisen la tarea. Bueno chicos, este es un tema bastante complejo, fue muy complejo para mí, pero tenemos primero que tener en cuenta que, que esto no es por obras, que no es por lo que nosotros hagamos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, sino es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y como leíamos hace poquito, lo que hizo Jesús no debe ser menospreciado, mm, no debe ser rechazado por nosotros, sino que a diario debemos pensar que lo que Él hizo fue muy costoso y que Dios nos amara y que Dios se fijara en cada uno de nosotros fue, o sea, con un sacrificio tan inmenso para que Él diseñara ese plan y lo ejecutara y todo el dolor que tuvo que pasar por esta humanidad caída, pues tiene un precio muy, muy alto y ese es el precio de nuestra salvación, es algo muy valioso y debemos atesorarla. Por eso en Filipenses, a ver, por acá lo tengo. En Filipenses 2, uy, ¿dónde estará? 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Acá no quiere decir que es que usted va a perder su salvación, porque así como no la ganó, tampoco la va a poder perder, tampoco la va a poder abandonar, sino es Dios quien desde su plan eterno tiene a su pueblo, tiene pensado y ya sabe quiénes van a ser salvos y sabe muy bien quiénes han sido apartados para él. Pero este versículo nos dice, ocúpense con temor y temblor y se refiere a tener una actitud de temor a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Dios Todopoderoso y a tener mucho temor en todas las decisiones que hagamos, en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana y tener mucho, mucho cuidado de muchas cosas como que mencionábamos hoy, de influenciarnos por otras filosofías, de tener distracciones, de que muchas veces no nos demos cuenta que nuestros placeres están en este mundo y no en Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado y mucho respeto, una conducta de respeto y amor a nuestro Señor. Y ya, pues, no sé si quieran opinar algo más y ya les muestro la tarea. Yo quiero pues también como agregar a lo que nos decía Cami, digamos que en la presencia de Dios y en su sabiduría y en su omnisciencia también, Él sabe perfectamente qué es lo que viene y conoce obviamente nuestro futuro, pero nosotros no. Entonces, ahí en ese versículo que nos insta a que nos conduzcamos con temor y temblor y a que trabajemos agradando a Dios y estar firmes por no deslizarnos y no caer, es una exhortación a todos nosotros a que seamos hombres y mujeres que realmente estemos firmes en el camino del Señor, que nos aferremos en la roca que es Cristo
que si pecamos, corramos de inmediato a los pies del que nos perdona, a los pies del que es abogado para nosotros, y no nos confiemos en que si ya Dios nos regaló su gracia y su salvación, entonces no nos confiemos en que nosotros no nos podemos deslizar y por una mala jugada, una mala pasada poder ir al infierno. Entonces, antes por el contrario, trabajemos más y más por agradar a Dios, por buscarlo, por buscar su palabra, por hacer su obra. Y pienso que también es como, me acordaba esta tarde con Cami, cuando Pablo nos instaba y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una naturaleza con la que estamos peleando todo el tiempo, todo el tiempo. Sin embargo, lo que hay dentro de nosotros es perfecto, es santo, es puro, es su presencia. Permitamos que esa llama pura, esa llama perfecta, esa llama que es su Espíritu Santo, nos queme con su santidad, nos inunde obviamente con su perfección y no le dejemos ganar la batalla a la carne. Esa batalla es todos los días. Su palabra dice que todos los días estamos como ovejas al matadero, todos los días. Que nos levantemos todos los días a pedirle, a rogarle al Señor que Él nos permita permanecer, que Él nos permita ser santos como Él es santo. Rostro de Dios, yo creo que todos, y su palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Busquemos los dones mejores, busquemos agradarlo a Él con obviamente nuestro corazón y entendamos que las obras no nos van a hacer más salvos, pero sí pueden agradar a Dios en que estamos haciendo su voluntad. Si tenemos fe, la fe sin obras es muerta. ¿Qué es una buena obra? Dios, yo quiero levantarme a orar, a buscarte de mañana. Ahí empiezo a hacer una buena obra, digamos, en el día, y ya el Señor nos empieza a guiar en qué podemos serle útil en las manos de Él, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero conduzcámonos con ese temor y ese temblor de que es el Señor quien nos da su salvación y no podemos, digamos, pues rechazarla o soltarla. Gracias. Amén, Andresito, muchas gracias. Bueno, está la tarea. Entonces, pues ya saben, acumulen sus puntos, acumulen esos puntos para el premio mayor para final de semestre. Y perseveremos mucho para estar en este tiempo. Sé que Dios nos está enseñando demasiado, inquietando, yo sé que sí. Entonces, pues muchas gracias chicos y voy a terminar orando porque pues ni siquiera inicié orando. Dios mío, perdón. Entonces, vamos a orar. Gracias, Carito, por estar aquí. Amado Dios, hoy te miramos a ti, miramos hacia la cruz y te pedimos perdón, Señor, por nuestra maldad. Te pedimos perdón por fallarte, por no tenerte en cuenta, por no ser conscientes muchas veces de tu presencia, de que tú estás ahí, porque nuestro corazón muchas veces ignora tus caminos, ignora quién eres tú, actitudes arrogantes, soberbias, tomamos decisiones malas, hablamos como no se debiera hacer, Dios mío. Perdónanos porque en nuestro corazón pueden habitar muchas cosas malas, Señor, y solo tú conoces qué hay en cada corazoncito acá presente. Y te pido que nos perdones, Señor, por avergonzarte, Señor, por poner tu nombre, Señor, tal vez en lo más bajo con lo que somos, porque realmente no damos testimonio de lo que tú eres, Señor.
También te ruego, Señor, que nos ayudes en nuestras luchas, que nos ayudes en, en aquellas cosas que no hemos podido sobrepasar, que nos ayudes cuando estamos decaídos, cuando pecamos, Señor, y no sabemos si volver a ti, si otra vez pedir perdón, porque nos cuesta, porque no tenemos la cara, Señor, para volver a ti y pedir perdón por lo mismo. Ayúdanos, Dios mío, a cada uno de nosotros a dejar el viejo hombre, a dejarlo en la cruz del Calvario y que sea Cristo viviendo a través de nosotros, que sea Cristo viviendo, Señor, que sea Cristo vivo en cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que hagamos. Ayúdanos en este caminar cristiano y te ruego por cada uno de nosotros para que perseveremos, para que trabajemos, para que nos ocupemos de esta salvación con temor y temblor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Bendícelos, bendice sus trabajos, sus estudios, bendice a los que ya se fueron, que seas tú ayudándoles en todo lo que necesiten y aliviando sus cargas. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias.